Hubo una época en la que un muñeco podía darte auténtico miedo. No necesitaba ser gigante, no necesitaba correr, ni siquiera necesitaba parecer demasiado. Bastaba con saber que ese muñeco estaba en algún lugar de la habitación. Chucky consiguió convertir algo tan inocente como un juguete en una amenaza. Pero hoy ocurre algo extraño. Vemos aparecer a Chucky muchas veces pensamos antes en una frase graciosa que en un susto. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento el muñeco que aterrorizó a Andy dejó de dar miedo? Porque lo curioso es que Chucky nunca dejó de ser peligroso. Entonces, ¿qué fue lo que realmente cambió? Hoy vamos a recorrer toda su evolución para descubrirlo. Para entender por qué Chucky dejó de dar miedo, primero tenemos que recordar por qué funcionaba tan bien. Cuando apareció Child's Play en el 88, la idea era bastante sencilla. Charlie Ray, un asesino, utiliza un ritual de vudú para transferir su alma al cuerpo de un muñeco good guy. Y ahí está la genialidad. Chucky parece completamente inofensivo, es pequeño, parece un juguete, y nadie sospecharía que dentro de él hay un asesino en serie. Pero además había otro elemento fundamental. Andy sabe que Chucky está vivo, los adultos no le creen. Y mientras tanto, todos piensan que el niño está imaginando cosas. Chucky sigue ahí, observando, esperando. Y ese era uno de los grandes secretos del personaje. El miedo no estaba solamente en lo que Chucky hacía, estaba en no saber dónde estaba. Con Child's Play 2, Chucky ya no era un misterio para el espectador. Sabíamos quién era, sabíamos lo que quería y sabíamos que podía volver. Sí que la película necesitaba compensarlo y lo hizo aumentando la violencia. Chucky empieza a tener más protagonismo, más diálogos y más personalidad. Pero todavía existía equilibrio. Chucky podía hacerte sonreír con una frase y segundos después podía hacerte recordar por qué estabas viendo una película de terror. El problema todavía no había aparecido, pero estaba empezando a construirse lentamente. Porque hay una diferencia enorme entre un asesino que tiene personalidad y un personaje cuya personalidad se convierte en lo más importante, y Chucky empezó a cruzar esa línea peligrosamente. Sus frases se hicieron más importantes, sus bromas también, y poco a poco empezamos a esperar qué iba a decir Chucky. En lugar de preguntarnos qué demonios va a hacer. Y esta diferencia parece pequeña, pero el terror es enorme, porque cuando conocemos demasiado a un monstruo, el monstruo deja de ser desconocido. Y entonces llegó Tiffany. Bride of Chucky, o la novia de Chucky, no intenta esconder lo que está ocurriendo. Al contrario, la película abraza completamente el humor negro. Chucky y Tiffany tienen química, discuten, se insultan, se ríen. Y las muertes son cada vez más exageradas. ¿Funcionó? Sí. Y precisamente por eso esta etapa es tan interesante. Porque la novia de Chucky, o Bride of Chucky, convirtió a Chucky en algo más que un simple asesino, lo convirtió en un icono. El problema es que un icono no necesariamente da miedo. Puedes querer a un personaje, puedes disfrutar de sus frases, puedes disfrutar de sus apariciones, pero cuando empiezas a esperar que te haga reír, resulta mucho más difícil volver a tenerle miedo. ¿Y si Bride of Chucky o la novia de Chucky abrió la puerta? Seed of Chucky o la semilla de Chucky prácticamente la arrancó de las bisagras. Aquí la saga se convierte directamente en una especie de comedia negra. Chucky, Tiffany, Glenn y Glenda. Metacine. Situaciones absurdas y un Chucky que ya es plenamente consciente de que es un personaje. Y aquí encontramos el problema definitivo. Cuando el espectador está esperando el siguiente chiste, deja de estar esperando el siguiente susto. Chucky podía seguir siendo sangriento, podía seguir matando, podía seguir siendo brutal, pero la brutalidad por sí sola no genera miedo. El miedo necesita tensión. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue la película en la que tú sentiste que Chucky dejó de dar miedo? ¿Fue la novia de Chucky o fue la semilla de Chucky? ¿O crees que Chucky nunca dejó de ser terrorífico? Déjamelo abajo en los comentarios porque quiero saber dónde colocáis vosotros ese punto de inflexión dentro de la saga. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Chucky no estaba condenado para siempre. Curse of Chucky o la maldición de Chucky intentó recuperar algo que la franquicia había perdido: la tensión, la oscuridad, los espacios cerrados, el silencio y sobre todo la sensación de que Chucky podía estar en cualquier sitio.
De repente volvemos a tener un muñeco que no necesita estar haciendo bromas constantemente. Puede simplemente estar ahí, y eso demuestra algo muy importante. Chucky todavía podía dar miedo, real y auténtico miedo. Entonces, ¿por qué dejó de dar miedo? Creo que la respuesta no está en una película concreta, está en la exposición. Cuanto más conocemos a Chucky, menos desconocida resulta. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo piensa, sabemos sus poderes, sabemos sus frases, sabemos que siempre va a volver y siempre vuelve. Y sobre todo nos hemos acostumbrado a él. Y eso es mortal para cualquier monstruo, porque el terror necesita que una parte de nosotros piense: no sé qué va a pasar en este momento. Y esto también explica por qué Chucky ha tenido una evolución diferente a Jason o a Freddy. Jason se convirtió en una máquina imparable, Freddy convirtió sus pesadillas en un espectáculo, y Chucky hizo algo diferente, se convirtió en una personalidad, y cuanto más importante es la personalidad, más difícil resulta mantener el miedo. Por eso, el problema de Chucky no es que tenga humor, el problema es cuando el humor elimina la amenaza. Entonces, ¿qué tendría que hacer Chucky para volver a darnos miedo? Primero, menos apariciones. No necesitamos verlo todo el tiempo. Segundo, menos chistes durante las escenas de tensión. Chucky puede ser divertido, pero primero tiene que ser peligroso. Y tercero, volver a utilizar su tamaño como ventaja. Esto empezó a recuperarse en la serie de televisión. En la serie de televisión se esconde, observa. Y también podemos verlo durante segundos por el fondo de los escenarios. O sea, más o menos sabemos dónde está, pero no sabemos dónde está. Crearnos esa sensación de saber dónde está y esperarnos lo inesperado. Y así preguntarnos: ¿acabo de ver a Chucky? ¿O eso que era lo que acaba de pasar? Porque ahí es donde el personaje vuelve a ser terrorífico. El culto de Chucky y la serie de televisión volvieron a recuperar parcialmente esto, aunque siguieron combinándolo con un poco de humor. No tanto de humor como la semilla de Chucky, pero reduciéndolo un poco y aumentando un poco más todos estos factores que os he explicado anteriormente. Y antes de terminar, quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a todos los miembros del canal, porque ellos están ayudando directamente a que este canal pueda seguir creciendo y sobre todo a que podamos seguir haciendo este tipo de análisis sobre las grandes franquicias del terror. Si quieres apoyar el canal y además tener acceso anticipado a algunos vídeos, puedes hacerte miembro desde el botón unirse que tienes aquí debajo al lado del botón de suscripción, si estás suscrito al lado del botón de la campanita. Y si ya eres miembro, gracias de verdad por estar ahí. Ahora sí, volvamos con Chucky y nuestra reflexión final. Chucky no dejó de dar miedo de un día para otro, se convirtió poco a poco en algo diferente. Pasó de ser un muñeco que no sabíamos dónde estaba a ser un personaje que estábamos esperando ver. Pasó de ser una amenaza a convertirse en un icono. Y eso no significa que su evolución sea mala. De hecho, probablemente es precisamente lo que permitió que Chucky sobreviviera durante tantos años. Pero si algún día queremos volver a tener miedo de él, tenemos que recuperar una cosa que la saga perdió por el camino: el misterio. Porque Chucky no necesita ser más grande, no necesita ser más fuerte, no necesita matar a más gente. Solo necesita volver a conseguir que miremos a un muñeco y dudemos de si realmente está vivo, porque quizás Chucky nunca dejó de dar miedo, quizás simplemente dejamos de tenerle miedo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la película más terrorífica de Chucky? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La maldición de Chucky? ¿O crees que Chucky funciona mejor cuando mezcla terror y humor? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los análisis de terror, slashers y la evolución de los grandes iconos del género, suscríbete a este canal. Como decía Randy, no digáis enseguida vuelvo porque no volveréis. Si sobrevivís, nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.